Muy buenos días, queridos amigos. Con ustedes un nuevo programa Comentarios Económicos, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos en Azteca TV a las 10:30 de la mañana les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. Hoy el programa está vestido de lujo porque tenemos un invitado especial, un vecino muy ilustre de esta ciudad de Miami, alguien que, siendo vecino de esta ciudad de Miami por muchos años, pues le ha servido como periodista, como líder comunitario, como comisionado, y finalmente hoy es un queridísimo alcalde de esta ciudad. Me refiero a mi amigo Tomás Regalado, a quien le doy la más bienvenida y gracias por su tiempo. Es un hombre muy ocupado, Tomás, y sin embargo ha tenido tiempo para dedicarnos un poco de tiempo hoy para ustedes, queridos amigos, que conversen un poquito con Tomás acerca de algo muy importante. Este año la Camacol cumple 50 años de establecida. Desde 1965, un grupo prácticamente de cubanos recién llegados, todos huyendo de aquella sociedad horrible, fundaron Camacol con un amigo de esta comunidad y de los amigos cubanos también, alguien que no era cubano, un nicaragüense ilustre que en el periódico del Diario de las Américas ayudó a ser uno de los principales fundadores de Camacol. Y durante 50 años ese esfuerzo ha traído, juntamente con muchas otras y desprendido con muchas otras organizaciones de la comunidad, desde la lucha contra la discriminación, la lucha para que nuestros profesionales pues pudieran ejercer sus profesiones recién llegados de Cuba, la lucha por conseguir trabajo, la lucha por formar y crear una clase empresarial en esta comunidad, gente que venía con alguna experiencia, algunas veces empresarial, otras no, pero con mucho deseo, porque habían quemado las naves como Cortés, no tenían regreso, y por lo tanto sus familias estaban dependientes de ese esfuerzo común. Y esa historia que alguna vez tenemos que escribir, pues parte de ella es Tomás Regalado, que fue de aquellas personas que, si no fue de los fundadores de Camacol, fue de los primeros que se incorporó, fue de la gente que en esta comunidad luchó. Y nosotros en Camacol no pensamos de que hay una diferencia entre los miembros de la comunidad, sean de Camacol o no, no importa. Nosotros precisamente nos distinguimos por esa ser solidarios, de ser parte de todas las demás organizaciones. Y en ese sentido, pues esperemos escuchar las opiniones de Tomás sobre todo aquel proceso y lo que él opina y cómo hemos llegado a lo que hemos llegado hoy. Así que, Tomás, son tuyas las cámaras. Bueno, Fernando, primero que todo, muchas gracias y gracias a los televidentes por escucharnos. Gracias a Camacol por ser lo que es. Yo creo que es importante recalcar algo que tú acabas de decir, y es que hay que escribir la historia. Es injusto que pasen 50, que pasen 60, 70, 90 años y no haya una documentación minuciosa sobre cómo se creó lo que es hoy una ciudad que es conocida mundialmente y conocida globalmente. Le llaman una ciudad global, una de las ciudades que más carisma, más nombre, más reconocimiento tiene en el planeta Tierra. Y yo creo que es importante documentar esa historia porque no podemos caer en el error de permitir que alguien la escriba más adelante sin haber podido tener contacto con protagonistas. Entonces, en 1965, el exilio cubano era práctica y únicamente la única comunidad foránea que existía aquí. Nos encontramos cuando llegamos a una comunidad puertorriqueña muy estable en el área de Wynwood, muy trabajadora, una pequeña comunidad dominicana, pero no fue hasta la década del 60 que comenzaron a llegar los cubanos, que Miami despegó como ciudad. Y yo creo que hay que medir
el empuje económico, social y político de lo que es la comunidad cubana con la creación de Camacol. Antes de la creación de Camacol existía una percepción y una convicción por muchísimos de los que estábamos aquí, yo era un niño, de que esto era temporal, de que las maletas no se podían abrir porque aquello era temporal. Hubo la evolución de Girón, después la crisis de octubre, pero todavía quedaba aquella noción de que un comunismo 90 millas no iba a ser permitido. Fue precisamente por esa época que se produce el inicio de los vuelos de la libertad, que se inició un éxodo más que masivo y muchas personas emprendedoras vinieron de Cuba. No había todavía una definición de permanencia, no había todavía una convicción de que aquí habían que echar raíces. Y entonces se crea la Camacol como amparo a aquellos pequeños groceries, a aquellos pequeños negocios, a aquellas pequeñas empresas que surgían para darle servicio a esta propia comunidad. Es más, yo cuando comencé a trabajar en la radio, ya en el año 68, 69, la costumbre que se hacía era que las estaciones de radio, aquellas tan incipientes que habían, era como un centro de ayuda a las personas, y que la gente oía el radio para saber quién estaba en la funeraria, o cómo podía resolver una cantina, o cómo podía coger un trabajo. Es decir, ¿cuál es la reflexión de aquellos momentos? La reflexión de aquellos momentos es que los que han venido en los últimos 15 o 20 años no saben los trabajos y la pasión que hubo aquí para construir lo que tenemos. Y por eso yo creo que hay que definir el exilio cubano, la comunidad cubana, en su poder político, social y económico, antes y después de la creación de la Camacol. La Camacol es un poco el piso, ¿verdad?, de naturaleza sociopolítica. La Camacol fue el piso porque fue el momento en que muchísimas personas que trabajaban de sol a sol se integraron como una organización y comenzaron a tener conversaciones de cómo ayudarse, de cómo poder avanzar, de cómo mejorar su estatus, y comenzaron esas inquietudes políticas sociales. La Camacol fue lo que germinó todo lo que es hoy el gran poder político que tiene esta comunidad. Tomás, la conversación tan grata se va rápidamente el tiempo, así que se nos fue el primer segmento. Ustedes, queridos amigos, no toquen el control remoto, que regreso enseguida con el invitado más especial que podía tener hoy nuestro querido alcalde Tomás Redondo. Bien, queridos amigos, otra vez buenos días por segunda vez en este segundo segmento de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Estamos hoy, para los que sintonizaron tarde, hoy domingo en la mañana se levantaron, se pusieron a desayunar, encendieron el televisor y nos ven ahí. Estamos hoy en un programa muy especial. Estamos recordando dos cosas: los 50 años de Camacol, que este año cumple 50 años en el verano, y estamos hoy conversando con una columna de esta comunidad, alguien que durante mucho tiempo la ha servido apasionadamente desde el periodismo, desde un micrófono, desde el servicio público, desde todo punto de vista, nuestro alcalde Tomás Regalado. Y estamos conversando precisamente que Tomás ha sido uno de los testigos más excepcionales, porque ha sido testigo y actor en este proceso,
de cómo ha ido evolucionando y cómo al principio del exilio, pues la existencia de Camacol fue una necesidad que todo el mundo un poco que se dio cuenta y crearon esta organización porque, como dijo él al principio, pues fue el piso desde el cual salió todas las demás actividades. Y ahí esto trae a la memoria pues unas grandes luchas por nuestra sobrevivencia cultural, por nuestro idioma, por muchas cosas, Tomás. ¿Te gustaría un poquito elaborar de eso? No, yo creo que esta, además de las organizaciones militantes del exilio, fue la primera organización económica, social, que se creó aquí. Y a través de esa organización, muchísimas personas fueron beneficiadas. ¿Por qué? Porque en aquel nacimiento que había de pequeños negocios, todavía no habían grandes negocios de lo que era la comunidad cubana, se lograron relacionar estos negocios con gente que tuvo un significado importante en el desarrollo de la economía aquí, porque fueron banqueros que creyeron con un apretón de mano en personas cuando le miraban a los ojos y sabían que iban a invertir esos dineros de préstamo en personas que realmente iban a hacer lo que ellos dicen que iban a hacer. Y hay que recordar, por ejemplo, Arístides Sastre, Carlos Arbolella, que ayudaron a muchísimos negociantes a avanzar. Y después muchísimos de estos miembros de la comunidad que entraron en compañías ya americanas grandes, pues aportaron otro ingrediente, un mundo nuevo, un nuevo horizonte a lo que era la economía aquí. Entonces, yo creo que eso incentivó a los entonces funcionarios electos, que no existían dentro de nuestra comunidad, a ponerle atención a esta comunidad que ya se estaba convirtiendo en una potencia económica, que todavía no se había graduado como potencia política, pero que la gente comenzó a darse cuenta de que debían de participar en la vida, porque si bien tenían los deseos, la pasión y la esperanza de regresar al país donde habían sido desarraigados, también estaban conscientes de que estaban criando una familia, de que tenían que poner a los hijos a través del colegio y eventualmente de la universidad, de que había que mejorar la calidad de vida de todas estas personas que eran parte de esa familia. Entonces, ahí fue donde se inició la inquietud política, y la inquietud política dio algunos de los pioneros en la política. Yo me recuerdo, yo creo que son cuatro, que se posicionaron como los pioneros de los políticos. Hoy en día hay 10 alcaldes, 70 comisionados o concejales, tenemos jefe de policía, 2 senadores, jefes de policía, pero yo creo que hay que recordar, por ejemplo, Andy Mejides en Hialeah, primer concejal cubano-americano, Manolo Rebozo, aquí en Miami, primer comisionado hispano, Maurice Ferré, que era un puertorriqueño que era cubano, como sigue siendo, Jorge Valdés, que fue el primer comisionado del condado, Paul Cejas, que fue el primer miembro de la Junta Escolar hispano en la historia de la Junta. Esa gente fueron abrecamino. Y entonces ahí comenzó. Y después hemos visto que, bueno, el resto es historia. La Camacol se convirtió en lo que en Estados Unidos le llaman un powerhouse, un factor determinante donde los gobernadores venían a buscar apoyo, donde los candidatos a la presidencia
querían estar en fotografías con los dirigentes, porque eso eran, lo veían como los guías, los líderes de la comunidad. Entonces por eso yo creo que es justo que se reconozca a todos esos pioneros, y por supuesto hay que mencionar a Luis Sabines. Luis Sabines era un ser humano especial. Le dedicó todo a los comerciantes y a la comunidad. Él fue un abrecamino. Yo lo conocí precisamente cuando él tenía un pequeño mercado, el Primer Titán. El Primer Titán. Y hacía todas estas piruetas como líder de la Camacol. Entonces yo creo que hay que recordar a gente como esa que sirvió para ayudar a muchos. Y yo digo que la Camacol ayudó a muchísimas personas. Yo recuerdo que Luis Sabines tenía una relación especial, por ejemplo, con el gobernador Jeb Bush, que entonces... Él le dice que era su papá cubano. Sí, exactamente. Y después, por ejemplo, la Camacol trascendió el tema de negocios económicos y se insertó en la vida social de Miami. No hay un evento caritativo más importante en todo el estado de la Florida que la repartición de jabas durante Navidad de la Camacol. Y la prueba está ahí. Todos los gobernadores que han pasado por el estado de la Florida llegan a estar ahí, todos los alcaldes, políticos, etcétera, porque reconocen de que no solamente eso es lo correcto, sino es que tiene una visibilidad nacional, ¿no? Bueno, se volvió a ir la segunda parte, hermano querido. Así que ustedes, amigos, no toquen el control remoto, que esto se sigue poniendo bueno, hablando con el alcalde Tomás Regalado sobre la historia de esta comunidad y en particular de Camacol. Así que regreso enseguida. Buenos días por tercera vez, queridos amigos. Estamos en el sección final de nuestro querido programa Comentarios Económicos, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Programa hoy vestido de gala con un invitado que es de lujo realmente, no solo porque tenga un cargo, sino porque tiene una persona. Es una persona que todo el mundo en esta comunidad reconoce. Es nuestro querido alcalde Tomás Regalado, que hemos hecho un poco el repaso de la vida de la comunidad desde que empezó Camacol, un poco antes de que empezara Camacol, cómo Camacol fue la respuesta que esa comunidad necesitaba y cómo esa comunidad permanece siendo leal a ese pensamiento, sigue siendo leal a que nunca Camacol ha sido una organización que ha aprovechado ese poder que ha disfrutado para corromper, para comprar. Ha sido una organización que se ha dedicado a sembrar, a crear. Se ha hecho el Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio, que ha convertido esta gran ciudad en el monopolio un poco del comercio internacional. Ya no es solo del hemisferio norte-sur, sino también este-oeste. Y todo eso se debe al esfuerzo diario de mucha gente trabajando en silencio, entre ellos nuestro querido alcalde como periodista, como todo. Y estamos hablando un poquito de qué pasó con Camacol y la ciudad de Miami. La ciudad de Miami y Camacol siempre han sido dos alas de un mismo pájaro, en el sentido mejor del término. Por cierto, cumplimos 120 años como ciudad el año que viene y Camacol 50 este año. Y yo creo que hay un poco que resumir cómo esta ciudad, con la dirección colectiva que tiene hoy, con la comisión y el alcalde que tiene hoy, pues ha retomado ese camino de progreso, de crecimiento. Uno casi se asombra de ver lo que hemos logrado en la ciudad de Miami. Quisiera hablar un poquito de eso, Tomasito. Bueno, la ciudad de Miami, si quizás viviera
Leopoldo Fernández Pototo decía que era de corcho, Sí. porque ha atravesado por muchos dolores de parto, ha atravesado por terapia de choque, ha atravesado por momentos difíciles, pero siempre esa ciudad se ha sobrevivido. Yo hoy puedo decir que esta ciudad se ha convertido en una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos y del mundo, y si nosotros mantenemos el curso actual que hemos llevado en los últimos 5 años, esta ciudad no tendrá problemas como los que había experimentado en el pasado en los próximos 20 o 30 años. No, los próximos alcaldes y los próximos comisionados no van a tener los problemas que tuvimos nosotros. Pero hay que hacer también un recuento de los traumas que ha vivido esta ciudad y que vivió esta comunidad. Esta ciudad fue una de las pocas en los Estados Unidos que fue sacudida por motines raciales, donde se produjeron muertes violentas y quemazones. Esta es la única ciudad en los Estados Unidos de América que recibió una bomba demográfica de Cuba con 123,000 almas en un periodo de 2 meses y medio que se alojaron en el Orange Bowl, debajo de los expressway. Esta ciudad ha experimentado unas crisis financieras, ha tenido instancias de corrupción, pero la gente la quiere. Es una ciudad con ángel. Yo me recuerdo que en 1998, ya yo estaba de miembro de la comisión, un grupo de gente totalmente racista trató de abolir la ciudad de Miami y lo llevaron a la boleta. Y el electorado de Miami, a pesar de que aquellos eran momentos difíciles económicos, casi por un 90% dijo que la ciudad tenía que mantenerse. Hoy la ciudad de Miami es la ciudad bandera, no solamente en el condado Miami-Dade, sino en el estado de la Florida. Es la municipalidad más grande que hay en el estado de la Florida. Es una de las pocas municipalidades que tiene en su demarcación, en sus límites territoriales, el puerto, el aeropuerto, el downtown, playas, bahía, agua, río, y es la ciudad donde se produjo el epicentro de la crisis hipotecaria y es la ciudad que más rápido salió que incluso la ciudad de Nueva York de esa crisis económica. Entonces, hoy, por ejemplo, en España hicieron una encuesta, las publicaciones turísticas de cuál era el lugar preferido de los españoles para viajar. Y durante décadas era Nueva York, Los Ángeles, y después empezó Miami a repuntar. La última encuesta es Miami, Nueva York, Los Ángeles. Entonces, esta es una ciudad que se ha convertido en la más diversa de los Estados Unidos, porque tiene, no es como Los Ángeles. En Los Ángeles hay una enorme comunidad mexicana y hay otras comunidades que son mínimas. En esta ciudad hay una enorme comunidad cubana, hay una enorme comunidad haitiana, hay una enorme comunidad nicaragüense, hondurense, colombiana, venezolana, pues argentina, y por supuesto los afroamericanos y los nativos de esta ciudad. O sea que es una ciudad que es única en los Estados Unidos, y yo creo que Miami es hoy lo que los Estados Unidos va a ser dentro de 25 o 30 años. Ese es el mapa demográfico que va a tener los Estados Unidos, porque simplemente es lo lógico. La gente sigue viniendo
aquí, y legales o ilegales. Los legales pueden reclamar a sus parientes, los ilegales pues en algún momento se ordenarán en sus papeles. Pero yo creo que hoy Miami es un orgullo. Yo me siento de verdad orgulloso porque la recuperación no se hizo por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por la necesidad de tomar decisiones difíciles, decisiones que fueron duras. A nadie le gusta cortarle el sueldo a nadie, pero y a nadie pues le gusta aumentar impuestos. Entonces nosotros nos encontramos con una disyuntiva. Teníamos que matar a una ciudad para salvar un gobierno. Y hicimos lo contrario. Salvamos a una ciudad, la ciudad que tenía el número de ejecuciones de hipoteca o foreclosure, como le llaman aquí, más grande de los Estados Unidos per cápita. Y hicimos reducción de impuestos y reducción de impuestos. Nunca en la historia de Miami se ha reducido la tasa de impuestos 5 años consecutivos. Jamás lo hemos hecho. Y eso no solamente ha sido lo correcto, sino lo inteligente, porque han venido las nuevas inversiones. Hoy por hoy podemos decir que tenemos en este momento proyectos por más de 30,000 millones de dólares aquí en esta ciudad, que la base impositiva de la ciudad va a ser a perpetuidad algo que va a ser una fuente de ingresos muy importante. Así que esa es la ciudad que tenemos, una ciudad que el arzobispo Wensky llamó la ciudad latinoamericana más cerca de los Estados Unidos. Así es. Porque puedes vivir y convivir con tantas nacionalidades. Se acabó el tiempo por tercera vez, pero yo quiero que vamos a hacer un poco de extra. Así que vamos a despedir aquí el programa. Vamos a decir a nuestros amigos televidentes que hemos terminado hoy gracias a nuestro querido amigo Tomás Regalado por el tiempo que nos ha dado. Pero nosotros vamos a continuar conversando con Tomás Regalado y vamos a seguir haciendo programas futuros. Así que gracias y tengan ustedes muy bien.